nos toca hablar del bienestar, nos toca hablar de la salud, nos toca hablar del entendimiento de cómo estamos constituidos y cómo la armonía en todo nuestro ser se puede ver manifiesta y reflejada de acuerdo al tipo de vida que tenemos. Siempre ha sido importante la salud. Yo he oído muchas veces que si hay salud, todo lo demás como quiera. Aunque sé que no es así, porque muchos tienen salud y no piensan en la salud hasta que la pierden. Sin embargo, en estos días podríamos decir que pues la salud es importante o más importante que lo que era antes. Todo el 2020, el 2021 han sido condiciones de salud importantes. Yo creo que hasta antes de esos tiempos o esos momentos, cada quien vivía su falta de salud de una forma muy particular. O sea, si alguien tenía dentro de su familia o de sus seres queridos alguien con una enfermedad como el cáncer, a lo mejor una embolia, un infarto o cualquier otro tipo de enfermedad, pues lo vivían dentro de su familia, dentro de su casa, dentro de su familia principal y trataban de resolverlo. Pero pues no le importaba a los vecinos, no le importaba a los compañeros de trabajo, no le importaba a nadie más. ¿Por qué? Porque no tenía que ver con tu vida, tenía que ver con la vida de aquel que estaba enfermo. Entonces, ¿qué importancia podría tener? Si suficientes problemas tiene cada quien como para importarle los problemas de los demás. Esa era la actitud. Ahora es diferente. Si alguien se enferma principalmente de un problema viral, pues si alguien se enferma de algo así, pues principalmente se importa, hasta se comunica, es que estoy enfermo, me enfermé, hasta en el trabajo te dicen, hombre, quédate en tu casa. Oye, es que mi esposa se enfermó, mi esposa, quédate en tu casa. O sea, a final del día, hoy por hoy, parece que ahora si alguien se enferma, a todo el mundo le importa, a todo el mundo le interesa. Podríamos pensar y creer que qué gran cambio tuvo la humanidad, qué gran cambio tienen las personas, porque antes no se interesaban por lo que le pasaba a alguien más y ahora tienen el interés bastante importante de lo que le podría pasar a otro. Ojalá podríamos decir eso. Sin embargo, no es así. Y no es así porque a final del día, se siguen dándole importancia a sí mismos. No es que realmente le importa lo que le pasa al otro. Le importa lo que le pasa al otro porque piensa que le puede pasar a él. Entonces la importancia de eso es en cómo vive él o qué riesgo tiene él, el que lo está pensando o diciendo. Entonces, a final de cuentas, sigue siendo el mismo egoísmo. Sigue siendo la misma forma y manera de percepción de esta vida de aparentemente estar todo mundo separado, donde estamos en la misma nave espacial, donde estamos en el mismo barco. Y parecería entonces que el ser humano dejó de ser tan egoísta. Pero no es así. El egoísmo sigue prevaleciendo, donde el egoísmo es la perdición de la humanidad. El percibirte como centro tú del universo cuando no lo eres, el no entender la relación que tienes con los demás, con los objetos, con el entorno, con la creación por completo, pues te lleva a perderte totalmente, a sentirte solo, a sentirte desamparado, a sentir la posibilidad de ser rechazado o incluso si bien te va aceptado, te lleva a vivir con miedo, te lleva a vivir pensando y creyendo que la vida se vive solo con las capacidades que tienes. Y si las capacidades son pocas o son muchas, pues depende entonces del tipo de vida que tengas, ¿verdad? Pero no es así, no tiene que ver con las capacidades individuales, si son pocas o son muchas, tiene que ver con las condiciones reales de que somos un conjunto, que somos un ser por completo, no separados unos de otros. Pero en eso nos hemos enfrentado actualmente a las cosas. Con toda esta oportunidad de ver la vida diferente, de no ser tan egoístas, el egoísmo sigue prevaleciendo. Espero yo que ojalá y no sea así. Espero yo que también el entender que la salud es importante esté presente en nuestra vida. Pero como decimos nosotros, no solo la salud física, la salud en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy por hoy, como les digo,
la salud física tomó un interés y una importancia significativa, pero antes a lo mejor como no le daban tanta importancia a la salud física hasta que se enfermaran, yo no podría pensar o creer que la forma en que se vivía fue una forma sana. Vivir con estrés, con impotencia, con ataques de pánico, ansiedad. Yo no creo que eso era vivir con salud tampoco. Podríamos decir que las personas vivían con falta de salud, aunque muchos de ellos no se representaban una falta de salud física. Pero si no hay la armonía en todos los aspectos de la vida, si no hay el equilibrio que debe haber en todo lo que realizamos, no podríamos decir que vivimos con salud. Si vemos la salud de una forma integral, completa, como lo compartimos nosotros, y dijéramos, yo estoy sano de acuerdo a esa salud integral, a esa salud completa de mi vida, podríamos decir entonces, si hay salud, hay todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salud como ese equilibrio en todo nuestro ser, como ese equilibrio en toda nuestra vida. Pero si estamos hablando de la salud solo física, estamos muy equivocados. Porque aunque ahorita muchos de ustedes no tengan un problema físico, gracias a Dios, si tienen un problema de relaciones, de dinero, de flujo económico, de falta de trabajo o de cualquier otra condición, de falta de armonía en su vida, pues lógicamente no podríamos decir que están sanos o que hay una salud completa y total. Por lo tanto, tenemos que reconocer que nuestro objetivo verdadero es la salud plena y total en todos los aspectos de nuestra vida, en todo nuestro ser, físicamente, emocionalmente, mentalmente, en la conciencia, en la información que manejamos, en nuestro estilo de vida, en cómo nos relacionamos con los demás, todos los aspectos, en todo nuestro ser. Y lo que proponemos nosotros va realmente a eso, va a la salud en todos los aspectos de nuestra vida, a la armonía plena y total en todo lo que experimentamos y realizamos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entender que realmente ese es el verdadero o la verdadera forma de conceptualizar, de idealizar, de tener lo que podríamos decir que es la salud verdadera. Hay veces que yo veo a la gente preocupada por una enfermedad física cuando no le ponen ni siquiera atención a otras condiciones emocionales o mentales o cualquier otra índole, que incluso ahí es donde está el principio o la fuente o la raíz de la enfermedad física. Y eso ni siquiera le ponen importancia o les interesa resolverlo, porque están tan abrumados o están tan distraídos con la enfermedad física que piensan que eso es lo único importante o eso es lo único que deben de atender. Y eso no es así. Así como hay que ir con el doctor físicamente cuando hay algo que resolver, también hay que ir con gente o personas como nosotros que podemos ayudar significativamente a lo que el doctor no ayuda, a las condiciones de conciencia espirituales, a las condiciones emocionales, mentales, incluso también a lo físico, porque a final de cuentas, mientras más profundo se trabaja y llegamos a la raíz donde está el problema, por añadidura todos los demás a estarse manifestando en nuestra vida, porque todo es lo mismo, se va a manifestar en la condición de salud, de bienestar, de armonía, de plenitud que se necesita. Por lo tanto, así como tenemos, les digo, la intención de ir a correr cuando algo te duele al doctor, ojalá también vayan corriendo cuando les duele y cuando no, a poderles ayudar a la elevación de conciencia, a su verdadero despertar. Bueno, entonces espero que todas estas pláticas, de todo lo que compartimos, verdaderamente los nutra, sea un alimento espiritual verdadero para la realización de su vida. Vamos a continuar. Como les digo, hoy es un tema de salud, un tema de bienestar. Nada más que el tema de hoy es un tema incómodo. Y es un tema que abordarlo no me es fácil, no me es grato, y menos en estos momentos. Sin embargo, es un tema que debemos de abordar, que debemos de hablar de él, que debemos de entender, porque hoy por hoy está presente o muy presente en la vida de la mayoría de la gente, de la mayoría de las personas. El tema de hoy habla directamente de la muerte, del morir, de fallecer, de trascender, de ya no estar presente en esta vida. Directamente habla de eso. Ahora,
¿Qué pensamos de la muerte? Como seres humanos, ha habido tantas ideas de la muerte. Culturalmente o en costumbre, que es lo mismo, podríamos ver que de acuerdo a ciertas regiones o tiempos de la muerte se han realizado cosas diferentes. En Asia se visten de un color blanco, en Occidente se visten de un color negro, aunque ya ha cambiado ciertas cosas con la globalización. En unas partes lloran, en unas partes tienen un ritual muy solemne, en otras partes hasta se burlan de la muerte, en otras partes adoran a la muerte. Por ejemplo, en Egipto tú tenías que tener a lo mejor todavía en cierto momento comprarte el libro de los muertos y tener todo el pergamino, los pergaminos del libro de los muertos antes de morir para prepararte para la muerte. Cosas así nos dicen que pues el tema de la muerte ha sido muy importante para la humanidad, ha sido muy importante para la gente y que hay una comprensión distinta y diferente con referencia a la muerte. Desde alguien que es cremado, enterrado o momificado incluso. Entonces son condiciones de veras que son muy diferentes. ¿Por qué lo momificaban? Porque esperaban que en cierto momento volvieran a vivir. ¿Por qué lo enterraban? Bueno, porque era una forma en la cual se hacía una tierra santa y estaban en una tierra bendita esperando la resurrección. ¿Por qué los cremaban? Porque era una forma de ayudarle al cuerpo a la trascendencia y a la desintegración del cuerpo físico sin que la persona tuviera que hacer ese proceso por más días y que fuera inmediatamente después de la cremación. Y así, cada una de las cosas tiene diferentes porqués y esos diferentes porqués nos hablan de diferentes entendimientos con referencia a la muerte. ¿Y por qué tenemos que hablar de la muerte hoy en día? Porque el 2020 y el 2021 ha tratado de la muerte. Yo no diría que de la enfermedad, porque también hay gente que se ha enfermado y yo creo que la enfermedad ha sido la principal causa de muerte, sí, pero al final del día esa enfermedad a lo que ha llevado a la gente es a morir, a fallecer, a trascender, a la muerte. Al final del día de eso se ha tratado. Si, por ejemplo, hubieran dicho, es que te vas a enfermar, vas a estar 15 días en cama, te vas a sentir mal, pero luego no te pasa nada, a lo mejor las personas no hubieran tenido tanto miedo o no tendrían todavía tanto miedo. Pero cuando sabes que es una enfermedad que tiene una posibilidad mortal significativa, todo toma otra dimensión, todo es distinto. En ese momento el pánico llegó a la gente o sigue llegando y a la gente le da mucho miedo la muerte. Entonces lo que podemos reconocer en este momento es que las personas por la incomprensión o la comprensión que tienen de una forma u otra, realmente le temen a la muerte. Hay un temor a la muerte de forma significativa. Lo más increíble es que podríamos creer que le tengas, por ejemplo, temor, vamos a decir, a un león, y que quisieras evitar el león en toda tu vida y decir, yo le tengo mucho miedo a los leones y pues nunca voy a ir a África, nunca voy a ir a un circo, aunque ya los circos no tienen leones, pero, o nunca voy a ir a un zoológico. ¿Sí me explico? Tratando de evitar donde los leones están, ¿verdad? Y entonces, pues tú puedes vivir y sobrevivir con el miedo al león sin ningún problema porque vas a tratar de evitar consciente o inconscientemente lo más posible estar cerca de un león o donde un león pueda estar. Y eso está bien. Pero con referencia a la muerte, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos evitar la muerte? Entonces ahí toma una dimensión totalmente distinta y diferente. A mí me ha tocado, por ejemplo, ayudar a gente que no puede dormir. Y muchas personas que no pueden dormir, no es la única causa, pero una de las principales causas por las cuales las personas no pueden morir, no pueden dormir, es por miedo a morir, por miedo a la muerte. Y es increíble cómo el miedo a la muerte hace que no duerman, porque sienten que si se duermen y cierran los ojos, ya no van a despertar. En la mañana o en el momento en que despierten, ya no va a haber vida porque tienen miedo a morir y muy probablemente al estar dormidos eso pasará. Y por eso, como les digo, esa idea, ese miedo a la muerte, es una de las principales causas de por qué la gente no duerme. Otras de las causas es el nerviosismo o tener muchas ideas en la cabeza,
Pero una de las principales, como digo, en muchos casos, es el miedo a la muerte, miedo a morir. Muchas enfermedades también tienen que ver con el miedo a la muerte, con el miedo a morir. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que podamos vivir la vida con miedo a la muerte? Y con esto no quiero decir que nos queramos morir o que no nos importe y exponernos a ver qué nos pasa, al cabo como quiera nos vamos a morir. No, no se trata de eso. Se trata de entender que en el momento justo, el momento en que así lo quiera Dios, el universo o cualquier creencia que tú tengas, pero a final de cuentas algo más allá de nosotros diga hasta aquí, hasta ese momento es y no más. Ni un momento más ni un momento menos. El momento exacto en el que cada uno de nosotros llega al punto de la trascendencia. Así es la vida. O sea, hace que si algo tuviésemos garantizado, por decirlo de alguna manera, es ese proceso. Díganme ustedes, ¿quién conocen de la humanidad en este momento que viva y que tenga 300 o 400 años? ¿Dónde está toda la gente, los millones de personas que hace 300 años estaban pisando esta tierra? ¿Dónde están? Yo no veo a ninguno. Significa entonces que si ahorita en este momento somos 7, 8 billones de personas los que seamos o los que hayamos quedado ya después de todo esto, que a lo mejor ha disminuido más de lo que creemos, es otra historia. Entonces, si lo vemos así, ¿quién de nosotros va a quedar en 100 años más? ¿O en 150 años más? ¿Quién de nosotros va a quedar en 200 años? Ninguno. Ninguno de nosotros va a quedar. Entonces, ¿qué nos preocupa si al final de cuentas realmente la muerte es parte de la vida? Y yo creo que uno de los errores significativos ha sido en que hemos disasociado la idea de la muerte y la vida. Pensamos que la vida es vida y la muerte, híjole, ojalá la evitemos o no la tengamos o no la vivamos. Pero yo creo que tenemos que entender que en esta forma de vida dual, en esta condición pendular que vamos oscilando aparentemente de un lado a otro, realmente no podríamos disasociar, tratar de separar o dividir lo que la vida es y lo que la muerte es. ¿Cómo podríamos respirar si no expiramos? ¿Cómo podríamos vivir un día más si no dormimos? ¿Cómo podríamos seguir reparando nuestro cuerpo y teniendo actividad si no descansamos? A donde volteemos, en esta forma de vida hay otras, pero en esta forma de vida se trata de la dualidad. Se trata de la actividad y la no actividad como polos opuestos o diferenciales de algo, pero es de lo mismo. Entonces, si así es esta forma de existencia o de vida, ¿cómo podríamos entonces pensar y creer que la vida y la muerte no tienen nada que ver? Donde en realidad tienen todo que ver. No podemos hablar de la vida sin hablar de la muerte. Y no podemos hablar de la muerte sin hablar de la vida. Y lo que tenemos que entender entonces, que la vida siempre está presente. Que es como un día más cuando está la oscuridad de la noche y a final del día, como quiera, en la mañana vuelve a amanecer. Como en la primavera cuando las flores vuelven a nacer después de un invierno. Como cuando después de haber sacado todo el aire y quedarnos sin aire, volver a inspirar y llenarnos nuevamente nuestros pulmones con aire. Entonces, disasociar la idea, dividir las formas o maneras en las que entendemos la vida y la muerte, no es la mejor forma ni la mejor manera. Ahora, lo triste y lo difícil no es la muerte en sí. Realmente la muerte duele o se siente, como hemos dicho otras veces, cuando hay una resistencia a ese proceso. Entonces, todo aquel que se resiste a esa transición, pues lógicamente sufre y le duele. Pero al final del día es momentáneo. Pueden ser a lo mejor algunos años al que más mal le va. Algunas enfermedades largas por años y la resistencia hace que la enfermedad prevalezca y dura hasta el punto que la persona ya no aguante. Pero generalmente la mayoría de las personas
son meses, días u horas. Entonces, no podríamos hablar que la resistencia de la muerte es lo peor de la muerte en sí. Yo creo que lo peor de la muerte, y más en estos tiempos, que se ha vivido tanta muerte, que sabemos tanta gente que ha muerto cercanos, conocidos, yo creo que lo más difícil es vivir con miedo a morir. Porque entonces toda nuestra vida se trata de eso. Yo recuerdo en una ocasión que compré una motocicleta y mi abuela se acerca y me dice, ¿cómo te expones? Te vas a morir, te vas a tener un accidente, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no uses esa cosa. Con un miedo a que me pasara algo muy fuerte y muy significativo. Y yo le dije, la verdad, yo prefiero la experiencia de tener una motocicleta y vivir así, aunque me maten la motocicleta, a no tener la experiencia de la motocicleta y vivir toda mi vida de acuerdo a ello, ¿verdad? No quiero decir con esto que ustedes así lo hagan. Estoy hablando de una experiencia que yo tuve. Entonces, de acuerdo a eso, yo sí prefiero así. Ahora, no se trata de que cuando andaba en la motocicleta no tuviera las precauciones necesarias para cuidar mi integridad, para cuidar mi bienestar y mi salud. Lógicamente, se toman las precauciones para que siempre cuando vas en una motocicleta, por ejemplo, tengas en las mejores condiciones y no te expongas porque no te importa o no te cuides a un accidente. Entonces, no se trata de que no te importe, se trata de permitirte. Se trata de que hay condiciones que si tú las haces adecuadamente, te las puedes permitir. Entonces, imagínense vivir toda la vida con miedo a la muerte. Yo creo que eso es lo más difícil del miedo a la muerte. Vivir muerto en vida. Entonces, cuando tienes miedo a la muerte, no duermes bien. Es causa de muchas enfermedades, de estrés, de angustia, de vivir con temor a muchas otras cosas. El miedo a la muerte hace que no te permitas tener un negocio, que tengas miedo a gastar, que pienses que no te va a alcanzar, porque al final de cuentas, el miedo a la muerte alimenta directamente el miedo a la pérdida. Entonces, toda tu vida tienes un miedo significativo a perder todo lo que te importa, todo lo que te interesa. Tu salud, tu familia, aquello en lo que tú pongas la atención de interés importante, inmediatamente aquello que te importa, automáticamente ya es igual al miedo a perderlo. Y mucho de eso radica, como les digo, en el miedo a morir. Entonces el miedo a morir es como si fuera un caldo de cultivo donde ahí salen todos los demás miedos y vives con miedo a todo lo demás. Y vivir la vida con miedo a morir y con miedo a todo lo demás, yo no creo que sea vivir. Es como tratar de vivir, sobrevivir. Es como tratar de soportar cada día y no poder hacerlo. Entonces, lo más difícil es que el miedo a morir esté presente en nuestra vida. Como les digo, en otros momentos a lo mejor la gente no pensaba tanto en ello. La mayoría de las personas que tenían miedo a morir eran la gente adulta, la gente de más años. Pero ahora con todo lo que ha pasado de la enfermedad y esto y la pandemia y lo otro y aquello, el miedo a morir yo creo que les ha afectado, les está afectando ahora a la mayoría de las personas. A los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los mayores. Los niños no quieren perder a sus papás. Los papás no quieren perder a sus hijos. Los hijos grandes no quieren perder a sus papás grandes. Los hijos grandes no quieren perder menos a sus hijos, ¿verdad? O sea, hay una preocupación significativa de la idea de la muerte. Vamos a seguir viviendo así. Vamos a seguir permitiendo que el miedo a la muerte, que el miedo a morir nos lleve a no vivir. Yo creo que tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que empezar a ver las cosas muy distintas. En este momento yo espero que reflexionemos y que nos cuidemos, que tomemos todas las precauciones necesarias, como lo he dicho siempre, pero que no esté en nosotros el miedo a morir. Que estemos preparados siempre para que el momento en que nos toque entregarnos a lo que siga, a la consecuencia que venga,
y estar preparados para ese día. ¿Por qué? Porque ese día va a llegar. Si no es hoy, es mañana, pero ese día de que llega, llega. Yo hablo también de la vida eterna. Y si hay una forma de vivir la vida eterna, claro. Y no vivir la muerte como la viven, claro que sí hay una forma. Pero es con la elevación de conciencia, con un entendimiento mayor. Y con mucho gusto, si me siguen, con mucho gusto, si están conmigo, yo los voy a llevar al entendimiento de la vida eterna. Los voy a llevar a que puedan comprender y vislumbrar realmente cómo la vida puede ser más allá de lo que hoy para ustedes llaman término y muerte. Pero eso sería otra historia. En este momento, para mí lo más importante para compartir con ustedes es que, por favor, mientras hay vida, hay vida. Y no es posible que la vida sea contaminada o influenciada por el miedo a la muerte, por el miedo a morir. Porque entonces, aunque hay vida, pareciera que no hay vida. Porque la influencia y la contaminación del miedo a la muerte, del miedo a morir, hace que estemos muertos en vida. Que estemos saboreando la muerte cada momento de nuestra vida. Cuando la vida es parte de la vida y la muerte cuando toque será la muerte. Por lo tanto, es muy importante que mientras hay vida y que la vivamos plenamente. Y eso es lo que realmente en este momento les vengo a compartir. Que en este momento los vengo a decir, escuchen y vivamos de acuerdo a ello. No podemos seguir viviendo, muriendo realmente, cuando la muerte es en otro momento. Mientras hay vida y vivamos la vida plenamente. Porque lo único que Dios nos ha entregado es existencia y vida eterna, vida completa, vida plena. Pero hay que saberla vivir. Si no la sabes vivir, vives muerto en vida. Si quieres vivir, hay que aprender a vivir. Y con mucho amor y con mucho gusto te compartimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, las bases y las formas de realmente vivir plenamente. No es una cuestión romántica ni un juego para nosotros. Realmente es una importancia significativa porque todos los seres humanos se merecen la mejor vida. Y tú estás dentro de todos ellos. Es para ti y para todos los demás que puedan escuchar, que quieran escuchar, que estén preparados para despertar.